Un saludo, mi apreciado hermano y hermana, maestros de escuela sabática. Estamos aquí listos para poder hacer el comentario de la lección de escuela sabática número 5, titulada Resurrecciones antes de la cruz. Y queremos inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra que ha sido estudiada durante esta semana. Y ya ahora, Padre Celestial, nos disponemos para poder estudiar tu palabra en un comentario más, pensando en los maestras de escuela sabática que estarán frente, Señor, a sus alumnos este sábado para hablarles de la esperanza más grandiosa de todos los tiempos, la resurrección. ¿Y qué más, oh Dios? Hablando acerca de los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de las resurrecciones que existieron. Padre, danos la sabiduría del cielo mediante la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis apreciados hermanos y hermanas, el texto clave de esta lección lo encontramos en San Juan 11:11. Y esta lección analiza casos específicos de personas que resucitaron antes de la crucifixión de Cristo, es decir, Moisés, el hijo de la viuda de Sarepta, y el hijo de la Sunamita, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y por último vimos Lázaro. De todas estas personas que murieron, solo Moisés fue directamente al cielo. Todos los demás volvieron a vivir aquí en la tierra. Cada uno de estos relatos demuestran aún más que no hay vida, o sea, alma, ni existencia después de la muerte. Curiosamente, ninguno de los que resucitaron mencionó alguna experiencia en el más allá. Una experiencia de este tipo no sería lo suficientemente memorable como para documentarla o al menos mencionarla. Los hijos de las tres viudas deberían haber dicho: oh mamá, no vas a creer lo que vi. Y la noticia de su experiencia en el cielo se habría extendido por todas partes de la tierra. Además, como algunos han cuestionado, ¿por qué alguien querría volver a la tierra después de haber estado en el cielo? Moisés, quien fue llevado al cielo, no era un espíritu o un alma incorpórea, porque resucitó en el cuerpo, como lo indica la naturaleza de la disputa entre Cristo y Satanás, que fue por el cuerpo de Moisés, de acuerdo a Judas 1:9. Ni Satanás ni Jesús mencionan ningún alma viviente en la disputa. ¿Para qué se necesitaría un cuerpo si existiera un alma? El cuerpo no era necesario para albergar un alma, porque el cuerpo era Moisés. Posteriormente, Moisés se aparece a Jesús en el monte de la transfiguración junto con Elías, registrado en San Lucas 9, quien fue llevado al cielo y nunca murió. Estos relatos demuestran una vez más que la mejor explicación para la muerte es el sueño y no una existencia sin el cuerpo. Veamos entonces en esta oportunidad, mis apreciados maestros, juntos la historia de Lázaro y analicemos su resurrección con más detalle. Antes de que Jesús y sus discípulos fueran a Betania, Jesús les describe la muerte como un sueño en San Juan 11:11. Los discípulos preguntan: ¿por qué van a Judea? Porque los judíos intentaron apedrear a Jesús allí. Jesús responde que deben ir porque Lázaro duerme. Como los discípulos no logran comprender el significado de las palabras de Jesús, Jesús declara abiertamente: Lázaro ha muerto, en San Juan 11:14. La muerte se denomina sueño tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Daniel 12:2, Hechos 7:60 y 1 Tesalonicenses 4:13 y 14. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo habla de las dos resurrecciones. La primera antes del milenio, cuando resucitarán y serán llevados al cielo todos los que han entregado su vida a Jesús. Y la segunda después del milenio, de quienes rechazaron a Jesús como su Salvador, registrado en Apocalipsis 24:6. Los adventistas del séptimo día entendemos que esta es una resurrección especial. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo.
Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Conflicto de los siglos, página 695, Apocalipsis 1:7. También Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 904. Además, la descripción que hace el libro de Hechos sobre Esteban cuando lo apedrearon es que durmió, Hechos 7:60. Es un gran consuelo saber que cuando morimos es como si estuviésemos durmiendo, porque habrá un despertar. En cuanto al viaje para ver a Lázaro, Jesús dijo a sus discípulos: mas voy para despertarle. San Juan 11:11. Debido a que Jesús explica que con dormir quiso decir muerte, claramente está hablando de una resurrección. Y sin embargo, al parecer nadie tomó realmente en serio el significado de la frase de Jesús hasta que ocurrió el milagro. De hecho, Tomás estaba preocupado por el hecho de que los matarían a todos si van, no por el milagro que Jesús acaba de proclamar que haría. La palabra para despertarle es exunizo y es único lugar del Nuevo Testamento donde aparece. Literalmente significa salir del sueño. Una vez más, la conexión entre el sueño y la muerte es visible. Jesús hace referencia a la resurrección de Lázaro como el acto de despertarlo del sueño. Curiosamente, mis apreciados hermanos, cuando llega Jesús, ambas hermanas dicen lo mismo en diferentes situaciones. En San Juan 11, 21 y 32 dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En la presencia de Cristo, mis apreciados hermanos, no hay lugar para la muerte. Gloria a Dios por eso, porque Él es la fuente de la vida. Marta y María habían visto a Jesús curar a los enfermos. Sabían que Él daba vida. En otros pasajes se nos dice que es Dios el que da vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6:13. Comparado con Juan 1:3 y 4 y Deuteronomio 32:39 y Nehemías 9:6. En la presencia de Dios no hay muerte. La muerte no provino de Dios. Apareció en escena con el pecado y la maldad cuando Satanás decidió rebelarse contra el amante y precioso gobierno de Dios. Y desafortunadamente los seres humanos siguieron su ejemplo. El pecado destruye y produce muerte. Así lo dice Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al llegar a Betania, Jesús primeramente tiene una conversación con Marta. Cuando Él le dice: tu hermano resucitará, 11:23 de San Juan, ella responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, San Juan 11:24. Ella entendía lo que todos entendemos hoy, que habría vida después de la muerte, pero su declaración deja en claro que sabía que Lázaro no resucitaría hasta en el día postrero. Mis apreciados maestros y maestras, Marta habría oído hablar de las resurrecciones del hijo de la viuda de Naín y de la hija de Jairo, pero tal vez no pensó que este milagro sería algo que Jesús podría hacer en su favor. A veces todos podemos volvernos escépticos acerca de las posibilidades que los milagros de Dios sucedan en nuestra vida y pensamos que los milagros son solo para los demás. Pero Jesús tenía un plan para demostrar a todos que la vida viene por medio de Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. San Juan 11:25. Jesús agregó: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. San Juan 11:26. Él enfatiza que en última instancia los que creen en Él no experimentarán la segunda muerte. Jesús puede resucitar a los que Él decida ahora y nuevamente en el futuro, es decir, en el día postrero. Cuando Jesús vio a María y a los judíos llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. San Juan 11:33. La palabra para estremecerse es embrimaomai en griego. Además de estremecerse, también significa advertir o reprender y se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento, en San Mateo 9:30,
en San Marcos 1:43, en San Marcos 14:5 y en San Juan 11:33 y 38. Las 3 veces que aparece esta palabra embrimaomai es para referirse a encargar rigurosamente, es decir, como si estuviera dando alguna advertencia estricta. Por lo tanto, cuando Jesús reacciona aquí con la palabra embrimaomai, sentimiento profundo, es posible que esta reacción también conlleve ira y disgusto por el pecado y sus resultados. Jesús era totalmente consciente del hecho de que el sufrimiento y la muerte que experimenta este mundo son resultado del pecado. El conocimiento de Cristo y de su experiencia con el mal y la pérdida del ser amado habrían producido una mezcla de emociones difíciles de explicar o siquiera comprender, así como sucede hoy, mis apreciados hermanos. Además de estar triste por sus amigos íntimos que acababan de sufrir una pérdida, Jesús estaba triste por toda la humanidad, porque lo que nos perjudica es el pecado y cómo este afecta a nuestro mundo. Cuando Jesús llama a Lázaro a salir, este sale de la tumba. Sorprendentemente, todo lo que Jesús tiene que hacer es hablar. Una vez más, al igual que en la historia de la creación, Jesús simplemente habla y genera vida. Así como Jesús creó el sol y la luna, los animales y los seres humanos, aquí crea vida nuevamente. Jesús resucita y, por lo tanto, vuelve a crear. En cambio, el pecado y el mal destruyen lo inverso de la creación. Destruyen lo bello y lo bueno de la creación de Dios. No obstante, el Evangelio es la gran noticia de que Jesús murió por nosotros en la cruz para que tengamos vida eterna. Así lo dijo San Pablo en 1 Corintios 15:20. Él ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es por su resurrección, la de Jesús, que todo lo demás, la resurrección de los justos y a la vida eterna, será posible. Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Jesús respondió a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. San Juan 11:4. Aunque Lázaro murió, fue una muerte temporal, al menos en ese momento. Jesús fue glorificado mediante la muerte de Lázaro, porque todos fueron testigos del poder de Jesús para dar vida. Jesús venció la muerte en la cruz. Por consiguiente, mis apreciados hermanos, puede resucitar a otros. Incluso antes de su propio sacrificio, a causa de la cruz, la Biblia aplica el sacrificio del Cordero al comienzo mismo de la vida, ya que proclama al Cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. La sangre del Cordero hizo posible todas aquellas resurrecciones. Mi apreciado hermano y hermana, especialmente mis maestros de escuela sabática, ¿cuánto has aprendido hasta ahora sobre el estado de los muertos? Escríbelo. Elijan en la clase a alguien de su familia o algún amigo que puedan explicarle todo lo que han aprendido hasta ahora sobre el estado de los muertos. Porque es importante saber la verdad sobre la muerte como un sueño. Y debemos repetirlo y reestudiarlo. Si a alguien le resulta difícil imaginar que su pariente muerto no está en el cielo en este momento, ¿cómo podrías consolarlo haciéndole saber que los muertos descansan y no saben absolutamente nada? Muy bien, mis apreciados maestros, por favor recalcar a los alumnos la conciencia que debemos de tener los vivos de que nuestros seres queridos descansan de sus obras. Así lo dice la Biblia. Dios es experto en recrear. La resurrección es un acto recreador de Dios. Aunque el pecado causa en nosotros el proceso inverso a la creación, Jesús tiene un plan para recrearnos mediante la resurrección. Unos pocos resucitaron antes de la resurrección de Jesús porque su muerte en la cruz se aplicó prospectivamente. ¿Qué significa para usted, mi apreciado hermano, el hecho de que Dios vuelva a crearnos? Bien, mis apreciados maestros y maestras, qué privilegio ser maestro y maestra de escuela sabática.
Permitamos a nuestros alumnos expresar sus sentimientos. Seamos muy sensibles y recordemos los pasos para una clase exitosa de enseñanza-aprendizaje. Número 1, la motivación a través de una historia, de una anécdota, de alguna frase interesante que llame la atención. Pueden ser de 1 a 3 minutos ese momento. Segundo, viene la exploración del tema, los 3 puntos principales a explorar, que sería el contenido principal a impartir. En tercer lugar viene la aplicación a la vida, y es importante que nosotros podamos entender este punto. Y también, por último, viene lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a poner en práctica de lo aprendido en esta semana? Por favor, lleva a tus alumnos a la práctica. Lleva a tus alumnos a hacer una exploración profunda, por lo menos de los 3 puntos principales de la lección. Que el Señor pueda bendecirte, mi apreciado maestro, y oro para que el Espíritu Santo le utilice en el impartimiento de la lección de esta semana. Las resurrecciones antes de la cruz. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Que podamos ahora decir: fueron halladas tus palabras y yo las comí, así como lo dijo el profeta Jeremías. Que el mayor beneficiado por el estudio, escudriñamiento y atesoramiento de tu palabra sean, en primer lugar, tus maestros, quienes, Señor, estarán al frente de sus alumnos de escuela sabática en esta lección. Por favor, sé con ellos. Regálales el bautismo de tu Santo Espíritu. Úngelos, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.